Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de la biblioteca de Shlomo. Espero que la estén pasando muy bien en esta noche. En antemano, te doy la bienvenida desde cualquier parte del mundo que te estés escuchando y la hora que te dispongas a escuchar este audio. Antemano, te doy una fuerte felicitación por estar aquí una vez más, continuando nuestra temática sobre los grandes iniciados. En el tema anterior estuvimos hablando de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, y lo vuelvo a repetir, falta tiempo para poder descifrar la historia, ya que es un pequeño rasgo sobre la historia de estos grandes iniciados, de estas almas que han venido a dejar una huella en la historia de la humanidad, que pocas veces se sabe de ellos o pocas veces se habla, al menos de este lado. Pero bueno, te quiero compartir una pequeña frase. Hermes y los misterios de Egipto. Oh, alma ciega, armarte con la antorcha de los misterios, y en la noche terrestre descubrirás tu doble luminoso. Tu alma celeste, sigue a este divino guía y que él sea tu genio, porque él tiene la clave de tus existencias pasadas y futuras. Llamada a los iniciados del libro de los muertos de Egipto. Escuchad en vosotros mismos y mirad en el infinito del espacio y del tiempo. Allí se oye el canto de los astros, la voz de los numerosos, la armonía de las esferas. Cada sol es un pensamiento de Dios, del Eterno, y cada planeta un mundo de este pensamiento. Para conocer el pensamiento divino, oh almas, es para lo que bajáis y subís penosamente el camino de los 7 planetas y de sus 7 cielos. ¿Qué hacen los astros? Pregunta. ¿Qué dicen los números? ¿Qué ruedan las esferas? Oh, almas perdidas, oh, salvadas. Ellos dicen, ellos cantan, ellas ruedan vuestros destinos. Fragmento de Hermes. Y literalmente este fragmento está escrito bajo una pequeña estatua en el museo de Francia, en un museo que está literalmente en la capital de Francia, donde tú podrás ver una pirámide de cristal. En el museo de Luxemburgo, si no más bien recuerdo el nombre, disculpe el acento para los amigos que nos escuchan de España, de Francia y Europa y Latinoamérica. Te mando un fuerte saludo desde aquí, desde cabina, desde el espacio del misterio. Te doy gracias por tus descargas, gracias por añadirte, gracias por recomendar este audio, gracias por estar presente en el misterio. Hoy estaremos hablando de Moisés, un gran iniciado, y su trayectoria a través de la historia, ya que en muchos pasajes bíblicos aparece su historia. El escritor del Génesis, del Levítico, de Números, de todos estos libros y fragmentos que han
trascendido la historia de los 5 libros bíblicos del Pentateuco, de la Torá, de la Biblia, de la Escritura, ya que originalmente, antropológicamente hablando, se dice que no hay muchos rasgos de la historia de Moisés, que probablemente puede ser una historia solamente legendaria, una historia que se ha dado en leyenda, ya que aparentemente no se encuentran rastros antropológicos de él, y ya que se han buscado en diferentes partículas, la antropología aún sigue buscando la evidencia física. Pero vamos a hablar también de una evidencia física en donde están unos fragmentos, unas escrituras que verifican la existencia de este personaje, de Moisés. Los lugares están ahí presentes, las esfinges están presentes, el desierto sigue el mismo desierto, pero mucho más allá del tiempo, antes de ser desértico ese desierto, se dice que era una parte de agua. Se dice que mucho más antes de que el ser humano habitara la tierra, el desierto no era desierto, sino simplemente era una parte del inmenso mar. Pero bueno, estamos también hablando del oráculo, de la vara de Aarón, esa vara que pudo abrir el Mar Rojo y que pudieron pasar. Se dice que fueron aproximadamente de 1.5 millones de personas, de hebreos que venían entremezclados entre esclavos y otras culturas que se habían agregado a la liberación del pueblo de Israel, ya que Israel ha trascendido muchas historias, es un pueblo completamente legendario, pero más allá de un pueblo, también es un estado de conciencia, también es un despertar de conciencia. Y hablando de esto, quiero hablarte en breve sobre lo que está pasando en la India. Curiosamente, el día de hoy recibí un dato de una compañera que tiene prácticamente contactos en diferentes partes del mundo, y me estaba platicando de que el día de ayer, justamente el día de ayer, se abrió un portal dimensional, pero no es un portal dimensional común y corriente como el que hemos visto en diversas partes del mundo, como el Triángulo de las Bermudas, o como el que está en Israel, o como el que está en Chichén Itzá, o como el que está en Machu Picchu. No, o como el portal que abrió Moisés, pudiendo darle orden al agua. Un portal en la India, en donde se dice que se va a definir entre la oscuridad y la luz, en donde estamos llegando en un momento de plenitud, en un momento de definición, ya que está habiendo un cambio global. Los datos están ahí, los hermanos en la India se están preparando para recibir de cierta forma un cambio que ya se había hablado, un cambio que Moisés también había hablado. Y también vamos a hablar de esos 10 mandamientos, también vamos a hablar sobre el significado del carnero, qué realmente pasó ahí. Bueno, pues antes de continuar con esta temática, te quiero dejar con una pequeña introducción. A través del tiempo y de la historia ha surgido varios iniciados, pero hoy estaremos hablando de la iniciación de Moisés, que en hebreo sería Moshe. La importancia del pueblo de Israel para la historia de la humanidad resalta
a primera vista por dos razones. La primera es que se representa el monoteísmo. La segunda, que ha dado nacimiento al cristianismo, un seguimiento al hebreísmo y más bien dicho al judaísmo y al nazareísmo, a los nazarenos, aquellos personajes que surgieron después de la muerte del Mashiach. Pero hoy estaremos hablando de Moisés, pero el objetivo vivencial de la misión de Israel solo aparece al que, abriendo los símbolos del Antiguo y el Nuevo Testamento, se da cuenta de que encierran toda la tradición esotérica del pasado, aunque bajo una forma frecuentemente alterada en lo que concierne al Antiguo Testamento, sobre todo por los numerosos redactores y traductores que en la mayor parte ignoraban el primitivo significado. Entonces el papel de Israel se hace claro, porque ese pueblo forma así el eslabón necesario entre el antiguo y el nuevo ciclo, entre el oriente y el occidente. La idea monoteísta lleva por consecuencia la unificación de la humanidad bajo un mismo Dios, bajo una misma deidad, bajo un mismo ser y bajo una misma ley. Pero mientras los teólogos se formen una idea infantil y los hombres de ciencia lo ignoren o lo nieguen pura y simplemente, la unidad moral, social y religiosa de nuestro planeta solo será un piadoso deseo a un postulado de la religión y de la ciencia impotentes para realizarla. Por lo contrario, todo lo demás será pasajero. Esa unidad orgánica aparece como lo posible cuando se le conoce esotérica y científicamente la clave del mundo y de la vida en el principio divino, la del hombre y la de la sociedad en su evolución. En fin, estaremos hablando de este personaje que hizo el monoteísmo y que en muchas versiones antiguas y versiones hoy en la humanidad, como la Kabbalah, alguien que trajo el conocimiento cabalístico, el árbol de las vidas, las Sefirot, Moisés, iniciado egipcio y sacerdote de Osiris, fue incontestablemente el organizador del monoteísmo. Por él, ese principio hasta allí, oculto bajo el triple velo de los misterios, salió del fondo del templo para entrar en el círculus de la historia. Moisés, Moshe, en hebreo, tuvo la audacia de hacer del más alto principio de la iniciación el dogma único de una religión nacional y la prudencia de no revelar sus consecuencias más que un pequeño número de iniciados, imponiéndolo a la masa por el temor. En esto, el profeta del Sinaí tuvo evidentemente intuiciones lejanas que sobrepasaban con mucho los destinos de su pueblo, la religión universal de la humanidad. De ahí la verdadera misión de Israel, que pocos judíos han comprendido fuera de sus más grandes profetas. Esa misión, para cumplirse, suponía la submersión del pueblo que le representaba. La nación judía ha sido dispersada, aniquilada, mientras la idea de Moisés y de los profetas ha vivido y se ha ensanchado, desarrollada, transfigurada por el cristianismo, la rebelión, la religión, el egoísmo.